Realizó especialidad en pediatría formada en el Hospital Universitario, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha hecho un adiestramiento en terapia intensiva en la UMAE 34, así como también un adiestramiento en terapia intensiva neonatal en esta UMAE 23. Ha llevado a cabo diplomados en docencia médica y también diplomado en bioética avalados por el IMSS. Es médico adscrito actualmente de la División de Neonatología de este hospital y es la actual presidente del Comité de Bioética en esta UMAE. Por todo lo anterior, me congratulo de presentar a una gran médico, la doctora Maris Camilla. Adelante, doctora. ¿Sentada? Muy buenos días. Muchísimas gracias por su presentación, doctor Joaquín Treviño, qué amable. Muy buenos días a todos. Es un verdadero placer para mí darles la bienvenida a este simposio conmemorativo por el 50 aniversario de nuestro Hospital de Ginecología y Obstetricia número 23, doctor Ignacio Morones Prieto. Esta actualización en pediatría la hemos titulado Juntos hemos construido una historia. La verdad es que hemos construido no una, sino muchas historias. La mía también empezó aquí. Agradezco la oportunidad de participar junto con ustedes y a grandes ponentes, a nuestra directora, la doctora Norma Cisneros García, a mi jefe de división, el doctor Alfonso Javier Escudero Rendón, y a mis jefes de pediatría y neonatología, el doctor Marco Ibarra Guzmán, y la doctora Idelma Berenice Morales Rodríguez. A los miembros del comité organizador, muchas gracias también. Si bien es cierto, 50 años se dicen fácil, pero realmente en este hospital, en el que honramos y vivimos día con día el milagro de la vida, estos 50 años se traducen en conocimiento, en lucha y en un verdadero esfuerzo por lograr que nuestras pacientes, mujeres en un estado hermoso pero vulnerable como lo es el embarazo, logren llegar a un feliz término y que nuestros niños crezcan sanos y logren un completo desarrollo tanto físico como mental. Es en nuestro hospital donde nacen y nacimos aproximadamente el 60% de todos los regiomontanos. Puedo presumir que conozco y amo este hospital desde sus inicios y que mi primer respiro fue aquí, en el área de tococirugía. Mi familia es testigo del gran profesionalismo y la calidad humana de los médicos que nos atendieron hace 50 años y que de esa gran entrega que aún es palpable en todos los que ahora llamo compañeros y amigos. En verdad, amo y agradezco el don de la vida y la oportunidad de servir a miles de familias, gracias al talento humano que se esfuerza día con día a saber más, a entregarse más y a disfrutar más de este arte tan difícil que es ejercer la medicina. Una medicina cambiante y que te reta todos los días a estar actualizado, ya que lo que ayer era una verdad irrefutable, ahora sabemos que no es cierto. Estamos conscientes de la necesidad de cultivar y engrandecer nuestros conocimientos. Por eso mismo, hemos invitado a 4 excelentes ponentes que el día de hoy nos compartirán temas muy interesantes. Definitivamente, cuando el niño nace sano, nuestra labor solo es ayudarlo a adaptarse a la vida fuera del vientre materno. Sin embargo, y desgraciadamente, 1 de cada 10 nacimientos requiere de nuestra intervención como especialistas. El día de hoy tocaremos 4 temas muy relevantes y actuales
en los que el nacimiento y los días subsecuentes no son como los padres imaginaban ni deseaban. Es en estos momentos donde nosotros, como especialistas y subespecialistas, debemos mostrarnos empáticos y solidarios, ofreciendo a estos padres apoyo y luz ante su sufrimiento. Las mejores técnicas diagnósticas, médicas, quirúrgicas, para resolver de manera pronta y eficaz lo que le aqueja a nuestro paciente. Y sin jugar a ser Dios, definir los límites de nuestra acción, de nuestra atención, para no causar más daño ni prolongar la agonía, en estos casos, de toda la familia. En este nuestro primer día de ponencias, el doctor César Emanuel Ramírez Martínez nos hablará del protocolo de manejo para la gastrosquisis. La doctora Dalia Liliana Rodríguez Reyes nos llevará de la mano ante la difícil situación en la que los cuidados paliativos no solo son nuestra única opción, sino también lo mejor que podemos brindarle a nuestros bebés. Nos adentramos en el pronóstico neurológico del recién nacido de alto riesgo, siendo nuestro ponente el doctor Óscar de la Garza Pineda. Y como último tema a tratar el día de hoy, veremos el abordaje neuroendoscópico del bebé prematuro y de término con hidrocefalia. El doctor José Ascensión Arenas Ruiz nos ilustrará con su conocimiento y experiencia en estos casos. Al finalizar los temas, fungirá como moderador de nuestra mesa redonda el doctor Marco Antonio Ibarra Guzmán, jefe del servicio de neonatología de nuestro hospital. Sin más preámbulos, recibamos al doctor César Emanuel Ramírez Martínez para escuchar su interesante ponencia, Protocolo de Manejo de Gastrosquisis. El doctor Ramírez es médico cirujano y partero egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene especialidad en pediatría en el Hospital Universitario, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con su especialidad en cirugía pediátrica y posgrado de alta especialidad en cirugía neonatal en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es certificado también por el Consejo Mexicano de Pediatría. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Hola, doctora. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Listo. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Bueno, hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan ahí? Bueno, les voy a platicar un poquito sobre un protocolo de manejo para gastrosquisis. Es con el objetivo principal de poder tener un manejo establecido para estos pacientes y a final de cuentas lograr una evolución satisfactoria en todos estos pacientes de gastrosquisis simple. La siguiente, por favor. Hablando un poquito de la incidencia, y esto con reportes específicos aquí de nuestro país, la gastrosquisis se presenta aproximadamente por cada 4 de cada 10,000 recién nacidos vivos. La incidencia va a variar un poquito dependiendo del estado del país. La Ciudad de México tiene una incidencia un poquito más elevada, con 7.2 casos por cada 10,000 recién nacidos vivos. Y por parte de nosotros aquí el estado de Nuevo León presentamos una incidencia aproximada de 4.4 casos por cada 10,000 recién nacidos vivos. Y la parte importante es esta otra estadística que tenemos aquí en la parte inferior, hablando ya específicamente de la mortalidad reportada de entre el 2000 al 2014, que es una mortalidad registrada en 32.1%, una mortalidad que podemos considerar alta si tomamos como referencia países desarrollados que tienen una mortalidad sumamente baja comparada con la de nosotros. Sin embargo, estamos un poquito ahí en el promedio en países pues en vías de desarrollo. Y la causa principal de muerte, pues tenemos sepsis con un 65% casi de los pacientes que mueren a causa de esto.
La siguiente, por favor. Y pues bueno, hablar del manejo tradicional o de lo que la mayoría podemos estar acostumbrados en ver para un paciente con gastrosquisis es esto. Es un paciente que podemos o que estamos acostumbrados a verlos bajo intubación orotraqueal al principio, que tenemos un acceso venoso central, un catéter venoso central, y que vemos la pared abdominal con este defecto que está cubierto con una bolsa de solución fisiológica, con gasas que están, con venda que está cubriendo esta zona, con un paciente que vemos que está pues con invasión por diferentes sitios, y esto es lo que a final de cuentas se nos puede hacer habitual o se nos hace normal ver en un paciente con gastrosquisis, y es lo que hemos visto a través de los años para nosotros tener como referencia de lo que se hace para los pacientes con gastrosquisis. La siguiente. Hablando un poquito de específicamente de donde surge este protocolo de manejo para gastrosquisis, que es el Hospital Infantil de México. Surgió con la intención de mejorar las tasas de mortalidad que se estaban presentando en el hospital para pacientes con gastrosquisis, y tomando como referencia lo que les comento, las tasas de mortalidad bajas que presentan en países desarrollados, perdón. Y tomando como referencia del 2010 al 2014, la mortalidad que se presentó en el Hospital Infantil de México fue del 22%, principalmente relacionado con causas de sepsis como causa de muerte en un 70%, o causas de un choque séptico también como parte de las causas de muerte en 40% de los pacientes. Y lo que se hacía en estos pacientes en cuanto al abordaje que se hacía o a la invasión que teníamos con estos pacientes, en 54% de los pacientes era necesario colocar un silo en quirófano y se colocaba catéter venoso central. De igual forma, se requería bajar el paciente a quirófano en el 100% de los pacientes, y realizar intubación orotraqueal también era algo habitual en los pacientes. En el 100% de los pacientes del 2010 al 2014 se consideraba como algo normal que el paciente tuviera catéter, que el paciente tuviera ventilación mecánica y que el paciente requiriera bajar a quirófano para colocar el silo quirúrgico. La siguiente. Y finalmente, pues bueno, se estableció este protocolo de manejo para gastrosquisis, que está publicado en el año 2018, después de que se empezó a manejar estos pacientes después del 2014. Y a final de cuentas, pues bueno, lo que se buscaba con este protocolo era mejorar la cuestión de morbimortalidad en los pacientes con gastrosquisis. Era un protocolo que lo que está basado, y lo que para mí considero principal en este protocolo, es disminuir la invasión que realizamos en estos pacientes, y con base en esto disminuir los efectos adversos que podemos tener tanto por un catéter venoso central, tanto por una intubación orotraqueal, tanto por un manejo que requiera bajar el paciente a quirófano, quitar todos estos efectos que pudieran generar un aumento en la morbimortalidad, y a final de cuentas buscar una mejor evolución para los pacientes con gastrosquisis. La que sigue, por favor. Y pues bueno, a final de cuentas este protocolo presentaba diversas variables en las que presentó principalmente diferencia fue el uso de anestesia general, que disminuyó significativamente después del inicio del protocolo en estos pacientes, ya que no era necesario, por ejemplo, bajar los pacientes a quirófano para colocar un dispositivo preformado a nivel del defecto abdominal, ni para colocar catéter. También disminuyó el día de permanencia del silo que nosotros dejábamos en la pared abdominal para lograr disminuir o reducir este defecto. Y finalmente otros dos parámetros que tuvieron importante relevancia. El uso de catéter venoso central como tal disminuyó de forma drástica y empezó a utilizarse accesos venosos percutáneos, que nos da el mismo servicio y tiene un menor riesgo para el paciente. Y la última parte fue la consideración de la ventilación mecánica, que también se disminuyó de forma drástica posterior al inicio de este protocolo, siempre teniendo en cuenta que hay pacientes que van a requerir ventilación mecánica, ya sea porque son prematuros, ya sea porque presentan alguna complicación al momento en el que se está haciendo la de la pared abdominal. Pero la gran mayoría de los pacientes, conforme fue avanzando este protocolo, se logró que no se requiriera una intubación orotraqueal, y esto a final de cuentas cambia completamente el pronóstico de nuestros pacientes, ya que en ningún momento se coloca, como les digo, esta intubación, y pues bueno, al paciente le quitamos este riesgo ya como tal de este procedimiento. Y a final de cuentas lo que tenemos aquí abajo es la parte principal de este protocolo. La mortalidad
previo que les había comentado, pues estaba en un 22%, y ya posteriormente al inicio de este protocolo, ya después de hacer el análisis de la evolución que se había presentado, la mortalidad disminuyó en un 2%, que es algo que prácticamente nos deja a nivel de los países que están desarrollados, y pues bueno, es una tasa bastante baja que nos da un buen pronóstico para los pacientes con gastrosquisis simple. Y pues bueno, los parámetros ya como tal, hablando un poquito ya más específico de los parámetros que consideró este protocolo que podían ser las áreas de mejora, eran parámetros infecciosos principalmente, parámetros específicamente de la condición del paciente, parámetros quirúrgicos y otras consideraciones especiales. Hablando específicamente de la cuestión infecciosa, los pacientes principalmente presentaban ya sea sepsis, neumonía, infecciones relacionadas a catéter, uso excesivo de antibióticos profilácticos, infecciones de sitio quirúrgico, cuadros de enterocolitis posterior al cierre del defecto, y esto fue lo que presentamos o lo que consideró como la parte principal en la cuestión infecciosa. En la consideración de los pacientes hay algo muy importante, hablando específicamente, pues en este caso del área de la 23, pues bueno, a final de cuentas estos pacientes nacen en este lugar, le quitamos mucho de la parte del riesgo del traslado, de hacer un traslado ya muy diferido de estos pacientes con gastrosquisis, y pues bueno, la condición de poderlos recibir en el momento, o sea, inmediatamente al nacimiento, creo que es algo que cambia completamente el pronóstico de estos pacientes con gastrosquisis. Y pues bueno, parte importante de la condición del paciente era conocer cuando se realizaba el traslado en qué condiciones venía el paciente, y la parte de la cubierta de las asas, que eso también es importante, y poder realizar una referencia de forma oportuna, que esto también cambia completamente el pronóstico del paciente, ya que no es lo mismo recibir un paciente de horas con este defecto de gastrosquisis a un paciente que por cuestión de traslado se tarda entre 48 a 72 horas para poder recibirlo en un área donde podemos realizar el manejo para estos pacientes. Hablando de la cuestión quirúrgica, se inició lo que a final de cuentas está establecido en muchos lugares, no es el único lugar, que es realizar un defecto a nivel de la cama que no requiera trasladarse a un área de quirófano para poder corregir este defecto. El uso de anestesia general, que como les comento se trató de evitar, que es algo que se estaba realizando pues prácticamente en el 100% de los pacientes, tanto para colocar el catéter que se bajaba a quirófano o para realizar el cierre de este defecto. Entonces, esto también trató de mejorarse en cuanto a evitar el uso de anestesia general. Y el utilizar este procedimiento de cierre sin sutura. Y la otra parte, en los pacientes en los que no eran candidatos a realizar un cierre primario de forma inmediata, pues bueno, la colocación de dispositivos preformados que nos permitieran ir reduciendo este defecto de forma progresiva. Y como les comento, la parte principal o el objetivo que tenía era la disminución de la morbimortalidad en los pacientes con gastrosquisis. La que sigue, por favor. Y hablando específicamente de los componentes en los que buscaba mejoras este protocolo, pues es en la parte 1, de previo al transporte en el que nosotros recibíamos al paciente, y esto es considerar el uso de líquidos de forma normal, no líquidos altos como anteriormente estaba establecido, ya que el utilizar líquidos altos puede generar más problemas en el paciente, puede generar edema importante de las asas a nivel abdominal y puede complicar el que nosotros podamos realizar un cierre de forma temprana o de forma inmediata. La cubierta de las asas, que también es importante, no requiere ser algo tan sofisticado para que nosotros podamos cubrir estas asas, y lo importante, si es que vamos a recibir un traslado de un paciente con gastrosquisis, siempre es importante recordar, no hay que colocar gasas, no hay que colocar compresas, ya que esto solamente van a dañar más las asas de intestino y puede complicar el que nosotros consideremos realizar un cierre inmediato. Y pues bueno, el tratamiento ya específico quirúrgico al momento en el que el paciente llegaba con nosotros, pues es realizar una reducción sin anestesia, cuando llamamos de esta forma, a final de cuentas sí utilizamos analgésicos que nos van a permitir un adecuado manejo del dolor para nuestros pacientes, pero ya como tal no se requería realizar un procedimiento de anestesia general. Y en casos necesarios realizar la colocación de dispositivos preformados, que son dispositivos que nos van a permitir tener cubiertas las asas y poder realizar una reducción de forma progresiva y realizar un cierre sin sutura. Hay diferentes formas, diferentes cuestiones que cada cirujano va a considerar para realizar este cierre, pero a final de cuentas lo que tomamos aquí fue realizar un cierre sin sutura, incluso no utilizando el cordón umbilical.
El manejo de la ventilación mecánica, aquí les comento pues la parte de los casos que va a haber pacientes que van a requerir tener esta intubación. Tampoco es algo que esté contraindicado en el 100%. Si es un paciente que presenta dificultad respiratoria, si es un paciente que nació pretérmino, que requiere intubación, pues se va a realizar, pero en un paciente de condiciones que es de término, de buen peso, que no presenta dificultad respiratoria, que se puede hacer el procedimiento de reducción sin problema, pues es un paciente que no requerimos realizar una intubación. Y la otra parte del cambio principal es el uso de accesos venosos percutáneos. El utilizar catéter venoso central obviamente es algo funcional, es algo que nos permite administrar medicamentos, nutrición, todo lo que requerimos, pero el utilizar un catéter percutáneo da el mismo servicio y el riesgo de complicaciones por un catéter percutáneo son mucho menores a un catéter venoso central. Y a final de cuentas, la otra parte principal del manejo de estos pacientes es el manejo nutricional. Iniciar una nutrición parenteral de forma temprana, cuándo iniciar los pinzamientos de la sonda orogástrica para tratar de forzar un poquito este intestino que sabemos que va a tener cierto grado de dismotilidad intestinal simplemente por el daño que tiene estas asas de intestino, y que también tengamos en cuenta que son pacientes que normalmente va a tener un gasto biliar por la sonda. No les digo que va a ser un gasto biliar excesivo, pero tampoco debe ser algo que consideremos como único parámetro para nosotros decir, está gastando biliar, no puede comer todavía nuestro paciente. A final de cuentas, este gasto biliar nos indica que hay cierto grado de dismotilidad, pero el paciente puede estar en condiciones de poder iniciar alimentación. Y el último parámetro es considerar de forma progresiva poder ir aumentando esta nutrición enteral, que nos permita de forma temprana poder retirar la nutrición parenteral, que es otro de lo que buscamos, poder tener un paciente que esté comiendo de forma completa sin nutrición parenteral lo más pronto que se pueda. La que sigue, por favor. Y pues bueno, en cuanto a las opciones de cierre, tenemos de forma así general, tenemos dos opciones. Un cierre primario, que es el cierre que se realiza de forma inmediata con un paciente que nace con gastrosquisis, lo recibimos, está en buenas condiciones, es una gastrosquisis simple, pues bueno, podemos realizar un cierre primario. Y la otra parte que podemos hacer es un cierre por etapas, que a final de cuentas es igual, un cierre sin sutura a final de cuentas, pero es un cierre que nos va a llevar un poco más de días en que nosotros podamos introducir de forma completa estas asas hacia la cavidad abdominal. Y no hay ningún problema, a final de cuentas el manejo o el objetivo de esto es lo mismo, es un cierre sin sutura. Y obviamente todo esto lo realizamos con el manejo de analgesia, que utilizamos opioide normalmente, morfina, una dosis de 50 a 100 microgramos por kilo por dosis, administrado 20 a 30 minutos antes que nosotros manipulemos al paciente, que nos permita un adecuado manejo analgésico para el momento en que nosotros hacemos el procedimiento. La que sigue, por favor. Y pues bueno, como les comentaba, entre estas dos opciones de cierre, ¿qué me va a hacer que yo considere que no esté en condiciones de poder tener un cierre primario, un cierre inmediato en mi paciente? Son pacientes que tienen una cavidad abdominal muy pequeña en el que no tengo la posibilidad de poder introducir todas estas asas intestinales que están afuera, que no voy a tener un adecuado espacio. Son pacientes que tienen asas dilatadas, que puedo considerar que pueda presentar una gastrosquisis compleja, pacientes que tienen peritonitis severa, que no tienen ningún beneficio en el que yo intente realizar de forma inmediata un cierre. Y sí me va a beneficiar el que yo pueda realizar un cierre diferido en el que no tiene ninguna diferencia, solamente los días en el que voy a tardar en introducir estas asas hacia la cavidad abdominal. Y la otra parte importante que también ya va en consideración de cada cirujano, si el cirujano dice, no considero que sea el momento, no creo poder realizar un cierre de forma inmediata, no hay ningún problema y es de mayor ayuda para el paciente que yo considere que está para colocar un dispositivo preformado para después poder introducir las asas poco a poco. Esta también es parte importante, siempre tomando en cuenta el mayor beneficio para el paciente. La que sigue, por favor. Y a final de cuentas, el cierre primario o el cierre inmediato es esto que tenemos aquí. Es algo que lo llamamos inmediato, pero es algo que tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente debe de tener las mejores condiciones para poder realizar este cierre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Realizar una descompresión gástrica de forma adecuada, realizar una descompresión de colon de forma adecuada que me permita tener un adecuado espacio en la cavidad abdominal para poder introducir estas asas, en el que yo tenga que revisar las asas de inicio a fin para ver que están asas bien, que no tienen alguna lesión importante,
Y la última parte, el introducir estas asas a lo mejor pareciera lo más fácil, pero tiene obviamente sus cuestiones técnicas que nos pueden hacer que el paciente tenga un pronóstico muy desfavorable si es que no hacemos algo de forma correcta. ¿Y qué es lo que tenemos que revisar? Que las asas entren bien, que entren de forma organizada y principalmente revisar la raíz del mesenterio, que esté completamente bien expuesta y que nos permita que entre de forma adecuada para que no vaya a haber un compromiso vascular de estas asas y a final de cuentas tener una zona que va a tener un pronóstico desfavorable para el paciente si es que llega a presentar alguna complicación en cierta zona de las asas intestinales. La que sigue, por favor. Y esto a final de cuentas es lo que logramos con un cierre primario. Tenemos a nuestro paciente en el que colocamos estos dos dispositivos. La primera son unas cintas que nos van a ayudar a unir un poquito nuestro defecto, no cerrarlo de forma completa, pero esto ya con el tiempo va a ir logrando que se haga el cierre. Y la última parte pues es colocar este parche que lo vamos a dejar por un tiempo aproximado de unos 14 días sin tener que estar moviendo de forma diaria. Este parche puede permanecer en la pared abdominal sin ningún problema y nos da la oportunidad de que este defecto vaya cerrando de forma progresiva, se vaya revitalizando esta zona y vaya cerrando, como les digo, este defecto de la pared abdominal. La que sigue, por favor. Y pues bueno, la otra parte del protocolo como tal es realizar un cierre por etapas, un cierre diferido que lo podemos llamar también. Y esto es un paciente que pudimos realizar este protocolo tratando de pegarnos lo más que se pudo a lo que está establecido en este protocolo. Y es un paciente que por condiciones de poco espacio en la cavidad abdominal, de un paciente que es prematuro, que tuvimos que realizar este cierre diferido por etapas. Se realizó en el Hospital Universitario a finales del año pasado, con una evolución completamente satisfactoria para nuestro paciente. Y en el que de inicio colocamos este dispositivo, que es un dispositivo tipo Alexis, así se llama. Hay diferentes dispositivos, no es el único que tenemos para cubrir estas asas intestinales. Y si se fijan, tiene un aro en la parte superior que es de color blanco y es un cilindro que en la parte interior del abdomen colocamos otro aro que es un poco más flexible. Y lo que buscamos a final de cuentas es ir poco a poco creando una cavidad abdominal suficiente para poder nosotros ir introduciendo estas asas intestinales. Nos va a ayudar a que disminuya el edema que presentan las asas, va a ir disminuyendo la peritonitis que presentan estas asas intestinales y principalmente lo que buscamos también es que la raíz del mesenterio esté acomodada en buena posición y que le esté llegando sangre de forma adecuada a estas asas intestinales. Y lo que hacemos a final de cuentas es una reducción progresiva, como si estuviéramos aplastando una pasta de dientes, es como la forma que lo podemos imaginar. Y si se fijan, utilizamos estas cintas umbilicales que se ven a nivel superior de donde están las asas intestinales. Y esto lo que nos indica es la reducción progresiva que vamos haciendo. Si se fijan en la primera imagen se ve un poquito como floja la bolsa, por decirlo de cierta forma. Y posteriormente ya esta bolsa va tomando un poquito de rigidez en lo que nosotros vamos introduciendo estas asas, que se mantenga tensa, que se mantenga con una adecuada reducción progresiva de las asas para que vayan entrando hacia la pared abdominal. La siguiente, por favor. Y lo que seguimos haciendo es esto, ir reduciendo, vemos más cintas umbilicales a nivel de la bolsa que nos indica que vamos logrando esta reducción, van entrando las asas, se va haciendo mayor cavidad abdominal que nos va permitiendo introducir todo esto. Sí, siempre va a ser un abdomen que se ve con cierto grado de distensión, que se ve un poco brilloso el abdomen, que se puede ver tensa la pared abdominal. Son dos cosas. Uno, es el efecto de las asas que estamos introduciendo y la otra, recuerden que hay un anillo que está por dentro de la pared abdominal. En la última imagen de la derecha se ve una zona ahí como un poquito de brillo que nos puede indicar la parte donde está el anillo colocado debajo de la pared abdominal y que siempre hace que la pared se vea de forma diferente. Pero el objetivo principal, que es ir logrando una reducción progresiva de las asas, se está logrando de forma satisfactoria y vemos que de como estaba en un inicio, en un lapso de 2-3 días, ya tenemos asas prácticamente ya en un 70-80% dentro de la cavidad abdominal. La que sigue, por favor. Y esto es lo que tenemos en un lapso, en este paciente fue en un lapso de 4 días, con una reducción cada 12 horas, utilizando analgésico, como les comento, cada 20-30 minutos antes de que nosotros realizamos la reducción. Y nos permitió en un lapso de 4 días poder tener todas estas asas dentro de la pared abdominal, que es un lapso de tiempo bastante aceptable. ¿Cuál puede ser un punto en contra del utilizar estos dispositivos? Como le comento, un dispositivo tipo Alexis. A final de cuentas, el anillo que está por dentro de la pared abdominal
va a hacer que mi defecto vaya aumentando un poco de tamaño. Entonces siempre debo de tener en cuenta que mi cierre tiene que ser lo más pronto que se pueda, sin llegar a complicar a mi paciente, obviamente. Entonces tengo un lapso siempre entre 3 a 6, 7 días en el que puedo hacer esta reducción. Mientras más pronto mejor, pero que me lleve a no tener complicaciones en mi paciente. Si vemos en la última imagen, ya al momento de retirar este dispositivo, sí vemos un defecto que está más grande, pero que me permitió introducir todas las asas dentro de la cavidad abdominal en un lapso de 4 días. La siguiente, por favor. Y lo que voy a realizar es colocar esto mismo primero, las telas que se llaman Mepitac y el parche a final de cuentas, que es un parche Mepilex, que lo que me va a permitir es poder realizar el cierre. Les vuelvo a comentar, no requiero que esté sellado de forma hermética este defecto, no busco afrontarlo completamente este defecto. Poco a poco se va a ir afrontando, poco a poco se va a ir epitelizando esta zona y poco a poco se va a ir resolviendo por completo este defecto de tipo gastrosquisis en nuestro paciente. La que sigue, por favor. Y a final de cuentas, la otra parte importante en cuanto al protocolo es la parte de la alimentación, que es algo que también genera un poquito de diversidad en cuanto al manejo. Y creo que el tener un manejo establecido en las instituciones es algo que nos va a favorecer la evolución de mi paciente y saber en qué momento puedo seguir evolucionando y saber en qué momento tengo que detenerme a hacer algún estudio porque no estoy teniendo una buena evolución en cuanto a la vía enteral de mi paciente. Después de realizar el cierre, colocamos una sonda nasogástrica y al día siguiente empezamos a hacer pinzamientos de esta sonda nasogástrica si es que el contenido es menos de 60 mililitros por día. Y les vuelvo a comentar, muy probablemente vamos a ver que es un gasto de aspecto biliar, pero esto no me indica que mi paciente está contraindicado que yo pueda iniciar. Si tiene una cantidad menos de 60 mililitros por día, vamos a iniciar estos pinzamientos. Estos pinzamientos es de forma arbitraria como nosotros lo establecimos. Tampoco les digo que es la única forma, pueden considerar otras formas de pinzamiento, pero nosotros para tener una evolución consideramos el primer día pinzar 1 hora, despinzar 3 horas, por un lapso de 24 horas, al mismo tiempo de iniciar procinético y de realizar enemas con solución fisiológica 10 mililitros por kilo si es que el paciente continúa evacuando meconio que sea de aspecto espeso. El tener un colon que esté limpio, que esté lo más vacío que se pueda, también nos va a ayudar de forma importante. Entonces, el realizar enemas nos va a permitir esto, que el meconio que vemos espeso se pueda estar eliminando de forma constante. Si es que nuestro paciente toleró bien los pinzamientos, que no hubo distensión, que no hubo vómito, que el paciente está en condiciones favorables, el siguiente día los pinzamientos son 2x2 y finalmente 3x1, que nos va a permitir considerar que estamos en condiciones de poder iniciar nuestra vía enteral en el paciente, siempre apoyados del uso de procinético. Nosotros establecimos isaprida, pero bueno, la condición también es lo importante, tener un procinético que nos ayude en el manejo de estos pacientes. Y siempre tener en cuenta que nuestro paciente, si no está teniendo una evolución favorable, tampoco podemos quedarnos ahí insistiendo si estamos viendo que no vamos caminando hacia el área de poderle iniciar la alimentación. Entonces, en estos pacientes, si después de un lapso de 2 semanas no podemos tener pinzamientos o progresar los pinzamientos de forma satisfactoria, nuestro paciente pinzamos y tiene dolor, tiene vómito, tiene irritabilidad, tenemos que despinzar o está gastando más de 60 mililitros por día de forma constante, nuestro paciente es candidato a hacer un estudio contrastado que también está establecido en el protocolo de decir, ¿sabes qué? No estoy evolucionando bien, tengo que hacer un estudio contrastado para ver cómo está el intestino, si solo es cuestión de dismotilidad intestinal o si hay algo anatómico que me está impidiendo que yo esté avanzando de forma satisfactoria para lograr una alimentación adecuada en mi paciente. La que sigue, por favor. Y a final de cuentas, pues la parte de la alimentación es esta. Al finalizar este esquema de pinzamientos 3x1 y dejar toda una noche pinzada, iniciamos al día siguiente con 20 mililitros por kilo por día. Lo que buscamos es que vaya tolerando poco a poco y esto se estableció también de esta forma, 20, 40, 60, 90, 120 mililitros por kilo de forma progresiva cada día ir aumentando y considerar la parte en el que ya podemos dejar seno materno a libre demanda y a final de cuentas al tener una alimentación completa por vía enteral, suspender la nutrición parenteral que tenemos en nuestro paciente y retirar también la sonda nasogástrica, que esta a final de cuentas es como una válvula de seguridad que tenemos, pero si nuestro paciente ya está tolerando toda la toma completa, pues bueno, ya está en condiciones de que podamos quitar esta sonda.
Y también de igual forma, si nuestro paciente estamos, por ejemplo, en un día que está comiendo 60 mililitros por día y de repente tiene vómito que es biliar abundante, presenta distensión abdominal, pues bueno, nuestro paciente también, o sea, no nos vamos a empecinar en que tenemos que continuar esto. Dejamos pendiente un momento, 12, 24 horas, consideramos o reconsideramos condiciones abdominales, vemos si está en condiciones de iniciar alimentación y nos vamos a regresar a un paso. Si estaba dándole 60 mililitros por kilo, voy a iniciar en 40, que en el punto de 40 mililitros yo ya sabía que estaba tolerando bien y de ahí puedo empezar otra vez a darle de comer a mi paciente para ver que vaya tolerando poco a poco. Y de igual forma, si llevo 14 días y no logro alimentarlo de forma completa, está vomitando, tiene problema, pues bueno, vamos a hacer un estudio contrastado que nos permita valorar las condiciones anatómicas de mi paciente. La siguiente, por favor. Y esto, a final de cuentas, ya para terminar un poco la parte del protocolo de manejo para gastrosquisis, lo que busco principalmente, o lo que quiero que tengamos en cuenta, es que es un manejo multidisciplinario. Y el tener un manejo que esté ya encaminado, que tengamos los pasos que tenemos que dar desde que recibimos a un paciente con gastrosquisis, simplifica mucho el manejo. Y es un manejo que incluye neonatólogos, que incluye personal de enfermería, que incluye cirujanos, que incluye residentes y que incluye también a los papás de los pacientes. ¿Por qué? Porque obviamente esto, realizando un manejo multidisciplinario, es importante para la evolución de nuestros pacientes. La que sigue, por favor. Y esto, a final de cuentas, pues es la evolución que buscamos, o el objetivo principal que buscamos en los pacientes con gastrosquisis. Estas son las imágenes del paciente que les presenté de finales del año pasado, en donde a los 2 meses ya teníamos un defecto completamente cerrado, una piel que estaba recuperada al 100%. Si es un paciente con distensión abdominal, considerando que apenas está acoplando este abdomen para el haber introducido todas las asas intestinales, pero que está comiendo, que está evacuando diariamente, que está con procinético, y a los 3 meses de vida vemos esto, que es, a final de cuentas, aunque no termina siendo lo más importante, la cuestión estética también termina siendo algo relevante para los familiares y para el paciente. Y dejar esto con un área de la cicatriz umbilical prácticamente muy parecida como es un paciente normal, pues bueno, es algo que nos deja una satisfacción importante, y tener este paciente sin ninguna complicación en casa después de 3 meses, que ya estaba prácticamente desde hace 2 meses en su casa, pero verlo de esta forma, pues es algo completamente satisfactorio, y es el objetivo principal de tener un protocolo de manejo, llevar un camino óptimo para el paciente con gastrosquisis, que es un paciente que actualmente le tiene que ir bien en todos los sentidos a este tipo de pacientes con gastrosquisis simple. Y pues muchas gracias. Ya es la última, la que sigue, por favor. Ya es la última diapositiva. Simplemente pues el objetivo principal era poderles presentar esta cuestión del manejo para pacientes con gastrosquisis. Si tienen alguna duda, aquí está mi correo, mi teléfono, por si se requiere resolver alguna duda, estoy en la mejor disposición. Y a final de cuentas, como les comento, el objetivo principal es tener protocolos que nos favorezcan la evolución de los pacientes con gastrosquisis, y saber que el paciente con gastrosquisis le tiene que ir bien dentro de un hospital, simplemente por el tipo de padecimiento que tiene, que es algo que tiene un excelente pronóstico, que debe tener muy pocos cuestiones que nos hagan una evolución desfavorable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor César Ramírez, cirujano pediatra. Gracias por compartirnos sus conocimientos y su experiencia. Lo esperamos en un ratito más en la mesa redonda. Gracias.